¿Qué fases son necesarias dentro de un proceso de implementación BIM? Pero no diría solamente necesarias, cruciales, que no se pueden saltear. Y acá les quiero hablar de fases en un determinado orden, porque cambiar ese orden sí puede alterar el resultado final. Quizás no todas estas fases, pero sí algunas de estas fases, si cambiamos el orden, el resultado puede ser distinto. ¿Por qué? Porque hay que ir llevando adelante una serie de tareas paso a paso para poder comprender el alcance y pasar a la siguiente. Si no se terminaron determinadas tareas, es imposible pasar a la fase siguiente. Una implementación BIM exitosa es tan necesaria, hoy en día es un proceso tan necesario para la mejora de la eficiencia en la industria. Y también quiero hablar de esto porque hay muchos casos de implementaciones frustradas, de implementaciones que no llegan a buen puerto, que no se terminan, que no logran los resultados que esperaron, de empresas que invirtieron muchísimos recursos en un proceso de implementación que no llegó a buen puerto o que no se logró terminar. Por eso quiero hacer hincapié en este episodio. Y la primera fase para mí es de análisis profundo. Y esta es una fase que muchas empresas se resisten porque además es incómoda, porque no hay una comprensión y un entendimiento de por qué se necesita esto. Y se quiere pasar a la fase siguiente, donde se vean los resultados, donde se empiezan a ver los resultados. Esta fase de análisis simplemente es de introspección y resulta incómodo porque hay que determinarle un tiempo, pero en realidad en esta fase es donde se sientan las bases para el proceso de implementación. Un buen proceso de análisis es lo que va a determinar la base para ese proceso de implementación exitoso. Un análisis de la estructura de la empresa, evaluando cómo se conforma esa empresa, cómo trabaja, qué tipo de tareas desarrolla, cómo las desarrolla, comprendiendo su cultura, su misión, su visión y cómo BIM se alinea con estos valores y con este modelo de negocio, cómo encaja esta transformación digital y este proceso de implementación en la cultura general de la empresa y cómo va a ser, en definitiva, que sean los cargos altos directivos dentro de la empresa los que se involucren realmente con este proceso de implementación para que justamente el proceso de implementación BIM sea aguas abajo y no tengan que ser los equipos técnicos los que se enfrentan con este proceso de implementación de forma práctica, quienes tengan que pelear por los recursos dentro de la empresa. Cuando un proceso de implementación se da aguas abajo, desde esa jerarquía, porque hay un modelo de negocio que se transforma y que se beneficia con este proceso de transformación digital, es entonces cuando el proceso de implementación resulta mucho más fácil y fluye. Simplemente se da de forma eficiente y natural. Una vez entonces que tenemos esta primera fase de análisis donde identificamos las distintas partes dentro de la empresa, las que son vitales, las que se van a enfocar y encontrar de forma práctica con esta implementación, tenemos que discernir entonces quiénes se van a encargar de tomar decisiones de la planificación y quiénes lo van a llevar a la práctica, quiénes son realmente los que van a precisar planes de formación, de capacitación y diseñar entonces un proceso de planificación, de implementación en el tiempo que sea medible, que sea realizable para esa empresa de acuerdo a los recursos que tiene. Y entonces se diseña un plan también de formación, identificando las necesidades de capacitación de los distintos equipos de trabajo, de los distintos miembros de trabajo para poder proporcionarles las habilidades necesarias para trabajar con BIM. Y de vuelta, estoy hablando de habilidades necesarias, no estoy hablando de conocimientos en software. No es que toda la empresa, desde los directivos hasta los cargos más técnicos, tienen que realizar una capacitación en un software específico. No, se requieren habilidades y habilidades distintas de acuerdo a los roles que se desarrollan en la empresa según los distintos equipos de trabajo. Y muchas veces estas habilidades simplemente son más teóricas para poder definir un proceso de implementación, para poder planificarlo, para poder destinar determinados recursos en ese proceso de implementación sin necesariamente tener que aprender de forma práctica una herramienta. Esas herramientas en realidad las van a necesitar quienes desarrollan los proyectos de forma técnica, de forma práctica. Pero mucho antes que eso se necesita formación en el alcance y la comprensión de lo que implica implementar BIM. Y por eso entonces una vez que se planifica este proceso de implementación se establecen hitos
determinadas metas definidas en el tiempo para poder medir y evaluar el progreso, qué es lo que está resultando, qué es lo que se puede ajustar según lo que sea necesario. Pero además, cuando se definen entonces y se identifican los distintos miembros dentro del equipo de trabajo, como decía, se identifican roles y responsabilidades. Es decir, al tener claro cada uno de los miembros dentro de la empresa y dentro de los equipos, qué rol va a desempeñar, qué responsabilidades va a cumplir dentro de este proceso de implementación, se garantiza que cada miembro sepa qué es lo que tiene que hacer y a su vez qué es lo que los demás esperan de ellos. Una vez que definimos entonces toda esta parte teórica de análisis, de planificación, vamos a pasar a la fase de preparación, en donde vamos a efectivamente formar a los distintos equipos de trabajo, las distintas habilidades que reconocimos que son necesarias para trabajar en un entorno BIM, donde vamos a adaptar los recursos que ya tenemos para crear estos equipos de alto rendimiento o contratar nuevos recursos en el caso de que sea necesario y realizar cambios tecnológicos y de infraestructura para acomodar los flujos de trabajo BIM de acuerdo a nuestras necesidades dentro de esa empresa. Vamos a crear también todo lo que son las plantillas de trabajo, todo el material de soporte, tanto teórico como práctico, para poder desarrollar estas habilidades y estos planes de formación y que van a permitir, en definitiva, también aceitar y crear procesos de desarrollo de proyectos más eficientes. Cuando desarrollamos plantillas, bibliotecas BIM estandarizadas, estamos garantizando la consistencia y la eficiencia de los proyectos, pero además reduciendo el tiempo, creando preconfiguraciones una vez que podemos usar en los distintos proyectos e irlas mejorando cada vez. Esta etapa de creación de documentación lleva un tiempo, pero es fundamental para todo lo que sigue. Muchas veces en esta fase de preparación nos damos cuenta que precisamos transicionar algunos roles que habíamos definido en la etapa anterior, en donde empezamos a ver cómo funcionan esos flujos de trabajo y ajustar, ver la necesidad de identificar y ajustar, transicionando a algunos miembros del equipo hacia roles BIM mucho más específicos que aseguren que van a estar listos para trabajar de manera efectiva. Una vez que tenemos toda esta información, pasamos a la definición de procesos. En esta etapa se van a establecer todos los procesos y flujos de trabajo BIM, creando protocolos y documentación clara de cómo son los procesos de trabajo dentro de mi empresa, lo que va a asegurar una ejecución mucho más eficiente de los proyectos con una respuesta más rápida, porque no hay improvisaciones, no se inventa la rueda cada vez, se establecen procesos que se definen una vez y se van aceitando después, pero se desarrollan siempre de la misma manera, de acuerdo a esas necesidades que yo definí en la etapa de análisis. Y finalmente, entonces, llegamos a la fase de implementación propiamente dicha, donde se pone en marcha todo esto que analizamos y que preparamos, en donde vamos a desarrollar el primer proyecto piloto. Y acá es esencial elegir un proyecto que se ajuste a las necesidades de nuestra empresa, que no sea un proyecto hiper complejo para hacer la primera vez, que no sea un proyecto que tiene una fecha fija para un cliente, sino que pueda ser un proyecto quizás que ya desarrollamos con la metodología tradicional o con una metodología en transición, pero que lo vamos a ajustar a estos procesos nuevos que estamos creando y que estamos diseñando. En este proyecto piloto probamos los flujos de trabajo BIM con un entorno mucho más controlado antes de pasar a un segundo proyecto donde vamos a definir otras necesidades y otras características, seguramente con menos foco que en este primer proyecto. Dentro de esta etapa de implementación, entonces, no solo está el desarrollo de este proyecto piloto, sino una etapa fundamental que es monitorizar todo el proceso del desarrollo del proyecto constantemente y medir los resultados para identificar áreas de mejora en cada una de las etapas del desarrollo de este proyecto. Luego de que definimos esa monitorización, es que podemos analizar los resultados e incluso definir si este proceso de monitorización fue efectivo o dónde es que tenemos que poner el foco dentro del desarrollo del proyecto para controlar determinados puntos clave. Pero entonces, ¿qué resultados tendríamos que analizar o que medir? Y tras la implementación, elaboramos un informe entonces de lecciones aprendidas, donde podemos definir qué cosas, con el equipo, qué cosas funcionaron, qué cosas tenemos que ajustar para un próximo proyecto y definir entonces si es necesario realizar un segundo proyecto piloto, por ejemplo.
Quizás sea necesario hacer un ajuste en los roles, en las responsabilidades, en los hitos, en las fechas de entrega, porque ese proceso de desarrollo del proyecto se va a ir aceitando todavía más, pero no está del todo aceitado, entonces esos tiempos todavía no son los óptimos, por ejemplo. Y ahí entonces definir nuevos objetivos en base a los resultados que obtuvimos, planificando nuevos objetivos y mejoras dentro del proceso de implementación. Por ejemplo, definir un segundo proyecto piloto, por ejemplo, ajustar el equipo BIM, por ejemplo, contratar nuevos recursos, por ejemplo, cambiar determinado flujo de trabajo que no nos funciona o incorporar determinada herramienta. Eso se va definiendo una vez que ya, entonces, definimos y pusimos en marcha todo ese proceso de trabajo. En definitiva, una implementación BIM exitosa es un proceso multifacético que requiere una cuidadosa planificación, ejecución y control para ir viendo cómo es ese proceso, para poder analizar, preparar y poner en marcha todo eso que preparamos. Y de esta forma es que se pueden maximizar los beneficios que se obtienen de trabajar con BIM. En definitiva, este proceso tiene que ser un proceso ascendente, donde nos planteemos objetivos reales, alcanzables, pero escalables, en donde podamos ir mejorando y tener en cuenta que este proceso es un proceso de mejora continua, que empieza pero no termina.